Hola a todos, un saludo. Vamos a mirar, a intentar comprender con mayor profundidad el miedo y el deseo. El miedo y deseo como esas vivencias humanas negativas, esas emociones o vivencias negativas que son, podríamos decir, una de las más importantes en el sentido de la estructura psicoemocional de la persona que le impide vivir directamente el fluir de vida con alegría, con paz, y el reconocimiento verdadero de nuestra realidad de ser. En el indicativo meditativo y contemplativo, la meditación como la fluidez del sí mismo. El sí mismo quiere decir el hecho esencial de ser conciencia, de ser presencia de conciencia. Esto que le podemos llamar más yo. A lo que le podemos llamar más yo es ese hecho, esa noción clara de ser conciencia de presencia. Es el auténtico, vamos a llamarle así, atestiguamiento. El sujeto en relación de todo lo objetivo, de todo lo que se puede ver, observar, experimentar, el auténtico sujeto de la experiencia, o la auténtica identidad, aquello que se mantiene constante, inalterable en todo momento y circunstancia. A eso que se mantiene así, el común denominador del experimentar, simplemente es el hecho de ser conciencia, presencia de conciencia ahora. Y eso es el indicativo meditativo, es la meditación en introspección para el reconocimiento esencial, o la meditación en contemplación, en vida diaria, en un fluir inmediato, desde una mirada, podríamos decir en positivo, inocente de la vida, en una integración constante de la experiencia. Entonces el miedo y el deseo son esos dos indicativos que son bases fundamentales de el impedir que viva esa vivencia más genuina de ser. Tener en cuenta que el miedo viene directamente de la estructura de lo que llamamos el ego, la identificación personal. Esa estructura psicoemocional está compuesta por dos ejes fundamentales, uno que es el error y el otro que es la negatividad. El error de la idea de lo que yo creo ser y la negatividad en la vivencia que yo me he vivido a mí mismo en negativo, en experiencia de sufrimiento. Ya la construcción desde la infancia esos momentos que han marcado, se han sido vividos con intensidad, momentos de soledad afectiva, de vacío afectivo, de impotencia, de sentirme despistado, tonto, sin comprender, esos puntales que luego he ido tirando hacia adelante como ser humano, porque el niño tiene la capacidad de ir trascendiendo, pero aquello ha ido marcando esa vivencia, como os decía, negativa base de mí. Entonces, esa estructura psicológica negativa y esa idea firme de lo que yo creo que soy. Como ser humano, es un ser humano, es un cuerpo-mente, y luego todo lo que se ha ido acumulando de experiencias y de conocimientos. Pero esencialmente hay la posibilidad de reconocerme en esencialidad, en lo que soy como conciencia. Entonces ahí, esos principios que le llamamos el ego o la identificación, su irradiación más inmediata es el miedo y el deseo. El miedo lo podemos ver como el miedo a lo físico, que sería el miedo al dolor físico, el miedo a la muerte, a dejar el cuerpo, el miedo a la enfermedad, y el miedo a la estructura psicológica. Por una parte, a nivel social, lo que está establecido en mi vida social de no perderlo. Un miedo a la pérdida lo que creo que tengo, lo que tengo que soy, lo que tengo en relación de lo que puedo hacer y lo que puedo sentir, y un miedo a perder. Pero no solamente este miedo, sino el miedo a que me vean en deficiencia
o que yo me vea en deficiencia, que no demuestre o me tengan visto por mis virtudes, sino por mis aspectos negativos que van en relación de la idea o de las vivencias negativas de mí. Y entonces es el no perder la dignidad, la honorabilidad, etcétera, etcétera. Entonces es un miedo que vean mis defectos, un miedo en que yo me pueda vivir en negativo en relación con los demás y mirándome a mí mismo haber quedado mal, por así decirlo. O como pobrecito de mí, como pobrecito desgraciadito, miedo a vivir eso. Entonces ahí el miedo es un puntal constante de inputs en la relación del vivir. Aunque el miedo puede llegar a máximos de vivencia, como puede ser pasar por el pánico, por el terror, llegar a la obsesión, a la fobia. Y eso es posible y es fácil que ocurra. Pero ya simple el miedo que nos va dando esos inputs de a ver qué pasará, a ver que pierdo mi seguridad, el hacer para quedar bien, para que me vea o yo me vea a mí mismo, un tenerme de demostrar o demostrar a los demás siempre, ese tipo de miedo que, aunque sean en pequeños inputs de vida, lo que está haciendo el miedo es una constricción o un ataque. Son las maneras de reaccionar del miedo, o en represión, en reprimirme, en paralizarme, o en reaccionar al ataque y a veces desmesuradamente. El miedo realmente es un problema importante, porque el miedo no me deja vivir aquello que le digo amor. Ya no solamente el amor en relación con una pareja o con los seres queridos, que muchas veces pasando por la estructura psicoemocional es un amor que está condicionado al sentido de posesión, a veces a los celos, hasta llegar a la manipulación, el querer que el otro haga y se comporte, sino ya el amor en un sentido amplio. El amor lo podríamos acuñar como amplitud de lo que es la palabra amor, como la conciencia de unidad en la aparente multiplicidad. Entonces ese fluir contemplativo de la vida que integra toda la experiencia, no tiene ningún rechazo hacia nada, es un fluir de vida amorosa, que es en base es cómo fluye la vida, en ese amor constante. Entonces el miedo lo que está es reprimiendo, impidiendo esa fluidez de vivencia de amor, el miedo. Y el deseo es el acicate para llegar a conseguir, y va juntamente con el miedo. En realidad lo que quiero es solucionar una especie de vivencia de vacío, vacío interior. Y ese vacío muchas veces es inconsciente, no conocemos bien cómo se ha construido ese vacío. Y se ha construido debido a esa identificación, esa negatividad y a ese error. Y ese vacío interior no lo va a solucionar un tener algo, ni conocimientos, ni posesiones, ni llegar a sentir, ni hacer, porque vendrá otra vez. Y si estamos alertas nos daremos cuenta que ese vacío no se liquida, no se llena. Se llena cuando se diluye la estructura psicoemocional errónea y negativa y vivo esa vivencia contemplativa o meditativa en el vivir cotidiano. El miedo también lo podemos ver como los instintos naturales para defender la vida. Cuando se produce una alerta, un peligro, y ese peligro es inmediato, y entonces hay una reacción a la defensa de la vida, y eso es muy correcto, muy natural. Pero una cosa es esta indicación y otra muy distinta es verlo desde un punto de vista razonable y con una cierta lógica, que en este mismo momento no está sucediendo ninguna alerta, no hay ningún peligro, y en cambio se tiene miedo. Entonces, como vemos, el miedo puede ir a una amplitud muy grande, o pueden haber estos impulsos continuos en el vivir, que me impide vivir de una manera fluida el presente inmediato, en una vivencia contemplativa de vida, que es lo que todas las personas tienen como anhelo. Pero el miedo realmente lo podemos ver como ese eje central, que lo vemos que son los dos patrones fundamentales cuando la persona sueña, ya no solo en el sueño normal, sino ya en una pesadilla. O es
aspectos de miedo o son aspectos de deseos que construyen en esta mente creadora, construyen la historia del sueño o casi, como decíamos, la pesadilla que se entremezcla a veces. Es que el miedo y el deseo son como el leitmotiv de la vida, es el impulso, casi podríamos decir que posiblemente si hay un proceso en la fuerza de vida que es el hecho de experimentar, si hay un motivo de consecuencia es el deseo propiamente y en parte emparentado con el miedo. O sea, el miedo y el deseo es un eje fundamental a ser reconocido, comprendido y diluido en su matriz negativa. Y esta es la indicación de realmente comprender perfectamente este hecho. Muy importante. Pero ya os digo que la importancia de esa comprensión radica en hacer un acto de honestidad, de sinceridad profunda y observar a qué le tengo miedo, qué deseos hay y esos deseos en qué nivel de superficialidad están puestos. Pero en el fondo, ¿qué es lo que me gustaría vivir? Porque realmente, cuando vivimos en ese fluir de contemplación o de vivencia directa desde presencia de conciencia y experiencia, en presenciación, brota de una manera natural los aspectos positivos como son la paz, como es la vivencia propia del amor, como es la alegría, el contentamiento, la tolerancia, la paciencia, la comprensión y la compasión, la generosidad. Y eso viene dado por el hecho de vivirme más genuinamente desde donde yo soy más yo mismo. El hecho de ser conciencia. Es un importante de reconocimiento. Una vez estas indicaciones, vamos a intentar meditar. Os voy a dar una indicación para la posible meditación y una vez ahí os podéis dejar el tiempo que queráis. Muy bien. Yo ya me despido. Un saludo, gracias, que vaya muy bien. Bien, una postura estable, corporal, una cierta rectitud y simetría corporal, que nos evoque la postura una atención tranquila. Cerramos los párpados, una respiración profunda. Observamos la respiración tranquilamente, la entrada y la salida del aire. Relajamos toda la zona abdominal, relajamos la zona torácica, relajamos los brazos, relajamos el cuerpo. En atención tranquila, observamos el movimiento diafragmático que produce la respiración. A través de la respiración sentimos el cuerpo, sentimos las sensaciones de todo el organismo. Relajadamente, sintiendo. Siento el sentir. Ahondando en el sentir. En una mirada profunda y abierta, tranquilamente, solo siendo. Cómodamente en el sentir. Tomo conciencia ahora despacio, delante, zona, oscuridad, más, menos. Una mirada tranquila a esa zona frontal.
Pueden aparecer pensamientos, imágenes, recuerdos, pero simplemente son observados, sin involucrarse en ello, sin rechazar, pero sin involucrarse, tomando conciencia de este espacio, sentir ampliamente, tranquilamente. Reconociendo el hecho, la noción de ser conciencia consciente, presencia de conciencia. Lo que es constante, lo que ya es un reconocimiento. No puedo hacer ningún pequeño movimiento para acercarme a ello. Más bien es a partir de un soltar y reconocer la noción constante de soy consciente de que soy consciente. La conciencia que es consciente de sí, es consciente de la experiencia. En un continuo de ser conciencia. Que vaya irradiando esa paz de ser con sencillez, siempre.